y es que Perú ocupa el puesto 64 de 77 países en la capacidad de pensamiento creativo. Y como yo siempre no hablo sin base, aquí tenemos esto, ¿no? Ahí aparece el Perú, estamos coleros, evidentemente. Y esto va también asociado a otras carencias que tenemos, que evalúa también, evidentemente, la prueba PISA. El día de hoy vamos a diseccionarla, a tratar de explicar el por qué estamos tan mal. Y no sé si es que me atrevería a dar una alternativa de mejora, porque ¿quién soy yo finalmente para brindar algún tipo de alternativa de mejora? Puedo brindar lo que yo hago o lo que yo he hecho usualmente en clase, evidentemente hablando desde mi experiencia como profesor. Llevo ya más de 11 años como profesor, enseñando a distintos niveles, a educación básica, a educación superior y a educación continua, porque también me ha tocado enseñar a posgrado. Y voy a dar mis apreciaciones sin ningún tipo de filtro, como siempre suele ser mi estilo. No sé si en verdad me llega a sorprender realmente el resultado obtenido. Perú ocupa el lugar 64 de 77 países de la OCDE. ¿Qué significa pensar creativamente? Según los criterios que utilizan aquí, la resolución de problemas asociadas a la vida cotidiana, pero de manera divergente. ¿Cómo pedirle a un estudiante peruano que resuelva problemas de manera divergente si es que su capacidad de análisis a propósito de la realidad en la que vive es repetitiva? Ya hemos dedicado enteramente todo un programa a hablar a propósito de la capacidad de comprensión lectora y cómo es que se aborda en las escuelas, cómo está colocada en el currículo nacional y cómo a los maestros los atosigan de burocracia administrativa en vez de darles tiempo para que planifiquen y hagan sus clases, para que busquen recursos. En esta ideología del papelito manda, en este amén de la repetición, el docente es, para mí, desde mi punto de vista, uno de los responsables, pero no el principal responsable. Porque le pedimos a los chicos que resuelvan creativamente cuando en realidad no promovemos la creatividad desde la escuela. Cuando creemos en verdades absolutas. Cuando seguimos apelando al sistema de opciones múltiples como único eje de evaluación y creemos que la llegada a la universidad es el único medio con el cual medir el éxito de un estudiante. ¿Por qué? ¿Tenemos derecho a quejarnos por los resultados obtenidos? Tenemos todo el derecho, pero ¿qué hacemos para cambiarlo? ¿Cómo empata este resultado con la capacidad de comprensión lectora, donde Perú también, vaya casualidad, no está tan bien? Evidentemente ha habido un crecimiento respecto a años anteriores, pero eso no significa que estemos bien. ¿Qué estamos haciendo con la capacidad de comprensión lectora y cómo la trabajamos? ¿Qué estamos haciendo para que esto cambie? Porque lo que sigo viendo son evaluaciones diagnósticas donde te ponen 3 o 4 o 5 textos mamarrachentos para que sigas marcando, automatizándote y que ese sea tu indicativo. Disfrazan muy bien las pruebas diagnósticas, ¿no? Disfraza muy bien la carencia de profundidad y de juicio crítico que tenemos. Porque acá, y no va a faltar algún idiota que diga: Gianfranco, pero ¿para qué necesitamos pensar mucho? Lo que necesitamos es inteligencia financiera. Eso ya es creatividad. El peruano es creativo, ¿no? ¿Somos creativos o sobrevivimos? Digo yo. Porque claro, acá se ha popularizado, no, el peruano en la adversidad resuelve problemas de manera creativa, esas pruebas no miden nada. Oye, ¿te has puesto a pensar lo que significa estar constantemente viviendo en estado de alerta por no saber lo que te va a pasar al día siguiente? Y eso para ti es resolver los problemas de manera creativa. ¿Qué lejos estás realmente de comprender la realidad social del país? Porque es muy fácil verla únicamente desde tu privilegio. ¿Existen los privilegios? Bueno, vamos a hablar de eso en el programa del viernes que vamos a estrenar a las 5 de la tarde, donde vamos a hablar con el señor Álvaro Grompone a propósito de este libro llamado ¿De qué colegio eres?
Porque sí, nos han hecho muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿De qué colegio eres? ¿De qué colegio eres? Ahora también se utiliza ¿de qué universidad eres? ¿No? Clasificación, homogeneización. Vivimos en una escuela que nos da pensamiento casi homogéneo, repetitivo. ¿Y queremos que así ser más creativos? ¿Qué entendemos por creatividad? ¿Es armar 3 o 4 plastilinas en el curso de arte? Porque el arte lo reducen también a eso, ¿no? Muchas veces, no me atrevo a generalizar, yo sí no me atrevo a generalizar. Pero el trabajo que yo he visto en las escuelas, en los lugares en los cuales he trabajado, respecto a la capacidad crítica, es mayor en las universidades que en los colegios. La universidad hereda una población estudiantil anémica de análisis. ¿Qué cosas evalúa la prueba PISA en materia de lectura? Ya no nos vayamos tanto a la parte creativa donde sabemos que estamos mal. En lectura también estamos mal, menos mal que antes. Y el ministerio ha celebrado esto con bombos y platillos, estábamos mejor que antes. ¿Tenemos que alegrarnos por seguir en la cola de América Latina? ¿Realmente está bien que ninguna de nuestras universidades figure en rankings mundiales aparte de la católica? ¿Producimos realmente investigación? ¿Qué estamos haciendo mal? Acá vamos a decir las cosas como yo creo que son. Mis opiniones son a título personal. Yo me hago cargo de lo que digo. Yo no estoy aquí diciendo vamos a analizar, vamos a ver. Yo sí me compro el pleito. Y me lo compro porque la educación me importa. Y me la compro porque estoy harto de que a los maestros se les eche la culpa cuando el maestro es parte del problema, pero no es el problema en sí. Qué fácil, ¿no? Es decir, los maestros no trabajan. ¿Tú sabes lo que tiene que trabajar un maestro todos los días? Un maestro de escuela. No tienen probablemente ni la más mínima idea. Planificación anual. Todo tu PEA, ¿no? Haces todo tu PEA anual. Luego del PEA, la planificación por trimestres o bimestres o como sea que elabore tu institución educativa. Seleccionar del currículo las capacidades. Bueno, en el caso de comunicación están claras, ¿no? Son 3 competencias. Y debajo de esas 3 competencias seleccionar las capacidades que le corresponden a tu nivel y a tu año y en base a eso armar toda una planificación que queda muy bonita en el papel, pero en el aula es otra cosa. Yo digo, ¿quién rayos es quien propone las actividades a hacer cuando de repente ni siquiera ha tenido experiencia en aula? ¿Tienen experiencia en aula? Estos burócratas del papel, estos mandamases de lo invisible, ¿tienen idea de lo que se trabaja? ¿Qué tanta distancia hay entre lo que se planifica y lo que se hace? ¿Y cómo después tenemos que correr para que todo quede en evidencia? Porque nos piden además evidencia de aprendizaje, evaluación continua. ¿Con qué tiempo si es que se hacen un montón de papeles que no llegan a profundizar el trabajo? ¿Es esto casual? No creo que sea casual. No creo que sea casual. ¿Qué evalúa la prueba PISA? Localizar información, comprender, evaluar y reflexionar. Aquí hay 3 aspectos que dan para pensar. Evidentemente, si nosotros nos ceñimos a cómo está elaborado y cómo es que se elaboran también las pruebas de exámenes de admisión y demás, entendemos que nosotros no tenemos un enfoque comunicativo, sino gramaticalista. ¿Esto qué quiere decir? Que un alumno sale del colegio aprendiendo esto que llamamos razonamiento verbal, es decir, la tecnificación del lenguaje para identificar sinónimos, antónimos, verbos, adverbios, etcétera, etcétera, etcétera. Analogías y demás. Pero no para construir. Y evidentemente los resultados están acá. Esta información la he sacado de una página que coloca justamente cómo es que le fue a Perú en la prueba última. En ortografía, probablemente nos ha ido, bueno, estamos ahí, 41% de aprobados, o sea, jalamos pero por poco. Morfosintaxis, 52% de aprobados, pasamos con las justas. Morfología, jalados pero un poco peor. Es decir, el enfoque que tenemos nos da para solamente un ítem concreto, ¿ya? De los 3 que evalúa la prueba PISA.
Porque integrar todo esto y llevarlo a la comprensión, a la evaluación y a la reflexión es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué se evalúa en la integración y en la reflexión? Dice, por ejemplo, en integración, los estudiantes realizan con detalle y precisión múltiples inferencias, comparaciones y contrastes. Demuestran una comprensión completa y detallada de todo un texto o de secciones particulares. Son capaces de integrar información procedente de más de un texto, manejan ideas inusuales y abstractas en presencia de evidente información en conflicto. Revisamos textos informativos, es verdad, pero ¿los comparamos entre sí? ¿Hay ejercicios de comparación? Digo, ¿hay ejercicios de argumentación de fondo? De opinión quizás, pero ya lo dije como en dudas, ¿no? Y creo que esto es algo que ya decía también otro autor, ¿no? La opinión es como el poto, como el trasero. Todo el mundo tiene una, no todos argumentan. ¿Cuál es la diferencia entre un prejuicio, una opinión y una argumentación? El prejuicio es un conocimiento que yo de antemano tengo sobre algo que alguien ha repetido de manera, creo que irresponsable. O sea, yo podría pensar un montón de prejuicios a propósito de alguien o de algo, porque es algo que me contaron. La opinión es algo que yo tengo de alguien o de algo sin realmente tener sustento. El argumento, en cambio, es cuando yo voy informado con fuentes que he contrastado y he llegado a ese peldaño superior. Entonces son 3 niveles. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar al tercero? Comparar textos, comparar fuentes, hacer un trabajo en aula que demanda evidentemente elaboración de material, que demanda evidentemente tiempo, que demanda evidentemente una evaluación, que demanda evidentemente un esfuerzo, que dada la alta carga burocrática que tienen los profesores, a veces no se puede realizar. Porque hay que decirlo, además, el docente en aula tiene un trabajo aún mayor, y es no solo hacer su clase, sino conectar emocionalmente con los chicos. Acá no se trata de que yo hago mi planificación y la llevo tal cual al aula. Pueden suceder cientos, miles de percances que hagan que estas cuestiones no se lleguen a dar. Y dentro de esta serie de cuestiones están los imprevistos, está que un aula no es igual a la otra. No es que yo voy a ir a repetir el mismo discurso pretendiendo que todos van a entender igual, que todos van a aprender igual, porque acá, en la dictadura del pensamiento homogéneo, creemos que todos piensan igual, que todos aprenden igual. Y donde todos aprenden igual, evidentemente, todo lo que se hace en la planificación, que es básicamente referencial, eso es lo que no se entiende, una planificación es referencial. Lo que ocurre dentro del aula ya es otra cosa. Hay una distancia kilométrica entre lo que se planifica y lo que ocurre. Y a esa enorme carga de responsabilidad, que muchas veces no es bien remunerada, que se consideran únicamente las horas de clase, que se tiene que atender a los padres de familia, otro aspecto que muchas personas creen que el docente no hace, porque el docente a veces tiene que darle cuenta al padre de familia que va a preguntar por el rendimiento de su hija o de su hijo. ¿En qué tiempo y en qué momento? ¿Cómo trabajamos entonces la capacidad de comprensión lectora? ¿Cómo llegamos al nivel argumentativo si nos quedamos únicamente en lo gramatical y ortográfico? Yo, en su momento, trabajé y creo, porque además, y aquí me voy a permitir hacer la salvedad, me di el tiempo de ver los resultados y en ese momento me funcionaron. Creo que me funcionaron. Mis estudiantes después me lo agradecieron y demás. ¿Y qué es? El trabajo por proyectos. Aquí dirán algunos, Gianfranco, pero eso es demasiado complejo de hacer y demás. Vamos a elaborar hoy en día, te voy a dar un tutorial rápido para que tu amiga, amigo, profesor, profesora, que estás preocupado también por las pruebas PISA o estás descansando, cansada en tu casa, porque a partir de mañana
u hoy día de repente, ya debes haber recibido comentarios de tus directivos, de tus compañeros, diciendo otra vez salimos mal en las pruebas PISA. Y no va a faltar el vende humo, la vende humo que venga a proponer soluciones irreales, ¿no? Esta aplicación trabaja de esta manera. ¿Y qué tan real es la continuidad de esa aplicación? Porque acá entendemos que innovaciones en el aula son únicamente tecnológicas, ¿no? Y no necesariamente son así. Hoy día les voy a contar qué fue lo que hice yo y cómo creo que se podría eventualmente trabajar esto. Desde mi experiencia, las opiniones que doy, como siempre digo, son a título personal. Yo no voy a tratar de venderle humo a alguien y decir, esta es la solución que te va a cambiar la vida. Porque sé que hay muchas que tratan de venderse como los non plus ultra de la educación, de la lectura y demás, ¿no? Eso pasa por ver solamente referencias en TikTok, ¿no? Que aparece cualquier vendehumo que está haciendo cosas y diciendo cosas. Yo voy a tratar de hablar con fundamentos. Y los fundamentos basados también en mi experiencia. Y aquí quiero felicitar a alguien. Quiero aprovechar igual la oportunidad. Porque me mandó su libro. Se llama La ceguera paradigmática. Es Luis Delgado Vera. Que en alguno de los capítulos cuenta algo que a mí me parece importantísimo, ¿no? Voy a leer un fragmento. Dice: hola Ian, en ortografía creo que hemos decaído porque ya muy poco se escribe, la gama debería teclear y crea su propio idioma. Por otro lado, me indigno igual que tú cuando escucho al ministro. ¿Sabes qué pasa, querido Guille? Lo que pasa es que evidentemente la ortografía y la gramática son importantes, evidentemente, pero para mí es lo último que debería hacerse. ¿Estamos? Yo no le resto, y que quede bien claro, importancia a la ortografía y a la gramática. Pero digo yo, ¿qué es más importante dentro del proceso comunicativo? ¿Saber qué decir o corregirlo? Si yo corrijo antes de decir, me estoy autoeditando. Por lo tanto, genero enredos dentro de mi cabeza que cognitivamente hablando no me van a permitir construir una oración. Prefiero construir la oración primero y corregir después. Es como se elabora también un proceso de edición, ¿no? Uno escribe el texto, después edita. El problema es que acá nos editamos antes de escribir, metemos todos los textos dentro de un paquete mismo, hacemos un arroz con mango y luego le pedimos a los chicos que sean creativos. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Y evidentemente los chicos asocian literatura o textos a olor, a no placer, a evitación, a soledad. Si les mandas el Lazarillo de Tormes, que para mí en su momento fue un plomo de leer y de comprender, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Dice, por lo menos no somos últimos, eso lo veo como una victoria. Bueno, pues ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Dice, creo que el factor de alimentación también juega un rol importante en la educación. Por supuesto. Por supuesto. Evidentemente. O sea, imagínate cuál es la realidad educativa de muchos colegios en este país que tienen un solo docente. Un solo docente para todos los niveles. La educación rural es otra realidad y de eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado. Voy a seleccionar acá algunas de las cosas que nuestro queridísimo amigo Luis Delgado Vera, que ha tenido a bien mandarme este libro, ya lo digo, La ceguera paradigmática, menciona lo siguiente, ¿no? Vivimos en un esquema por competencias, pero muchos profesores entienden que esto no sirve para nada, ¿no? Entonces vuelven a la vieja enseñanza por áreas, ¿no? Tratando de entender que se enseña de manera unilateral y que la cuestión de competencias se hace mediante una especie de checklist, ¿no? Únicamente para cumplir. Porque humanamente, para muchos, para muchas, es inviable poder cumplir con todas las capacidades y competencias integradas. Entonces se cumple mediante fichas, mediante evaluaciones, de manera tradicional. Y el trasfondo sigue siendo el transmisionismo. El docente que habla, los alumnos que escuchan. El docente que dicta, los alumnos como receptores de la información.
Por ahí uno que otro podrá participar, y ya si eres un poco más disruptivos, vamos a juntarnos y vamos a romper el aula. Pero creo que es algo que de hecho no del todo funciona todavía. Dice, la educación por competencias desarrolla una variedad de habilidades que van más allá del simple conocimiento o destreza específica. Aquí tenemos algo que me parece importante de señalar. Y es que muchas personas creen que enseñar por competencias es olvidarse del contenido. O sea, tú para poder enseñar en competencias tienes que ya saber el contenido. No puede haber contenido, mejor dicho, no puede haber trabajo por competencias si es que no hay contenido de fondo. ¿A qué me refiero? El contenido de fondo te va a permitir saber hacia dónde dirigir tu aprendizaje. ¿Qué conocimiento específico quieres que los alumnos desarrollen y que a partir de ese conocimiento ellos puedan llegar a ser autónomos, reflexivos, que lleguen a la argumentación? Entonces, no se trata de desprendernos y decir, van a picotear conocimiento, porque el objetivo es que se desarrolle investigación a partir de esto. Estamos.